Wild Ranching. Hoy les quiero hablar sobre el nacimiento del observador. Todavía no amanecía, el aire era fresco, el rocío cubría el pasto mientras caminaba hacia una de las trampas que había colocado la tarde anterior. Tendría apenas 10, 11 años. Un vecino de nuestra familia, Frank Parker, que le llamamos Pancho Parker, a quien todos conocíamos de hace mucho, tenía un huerto de papayas al lado de nuestra casa que estaba en los límites de la ciudad. Una zarigüeya, bueno, muchas zarigüeyas de panza amarilla, que son más pequeñas que los tlacuaches, entraban a su huerto por la noche para comerse la fruta madura. Tenía 5 hectáreas de papaya y me ofreció 5 pesos por cada zarigüeya que atrapara. Y yo tenía una trampa para capturarlas vivas. Estaba feliz. Por fin podría ganar mi propio dinero haciendo algo que disfrutaba enormemente. Y esa mañana caminaba con la ilusión de encontrar una zarigüeya en la trampa. Pero fue diferente. Desde lejos, con la lámpara, vi que había un animal dentro y aceleré el paso. Pensé, ya atrapé una zarigüeya, pero al acercarme descubrí que la naturaleza había decidido otra cosa. No era una zarigüeya, era un tlacuache. Y estaba espantado, siseando, esponjado. Y pues lo que hice fue soltarlo, porque no era lo que buscaba. Y pude verlo cómo se alejaba en la oscuridad y me sentí feliz. Feliz de haber podido entender cómo atrapar un animal silvestre era el primero que atrapaba. Y feliz también por saber que él continuaría haciendo bien al medio ambiente. Pero mi mente inquieta empezó a hacerme preguntas durante el resto del día y el resto de la semana. ¿Por qué esa noche había entrado un tlacuache a mi trampa y la anterior nada? Llevaba días que no atrapaba nada. ¿Por qué las trampas a veces agarraban algo y a veces no? ¿Qué había cambiado? Sin darme cuenta, empecé a hacer algo que me acompañaría toda la vida. Dejé de ver solamente el resultado y comencé a buscar la historia que había producido ese resultado. Las huellas sobre el suelo, los caminos por donde pasaban los animales, la dirección de donde llegaban los animales a esa hora, las ramas movidas, la humedad del terreno, cada detalle parecía formar parte de una conversación silenciosa. Y en aquel momento yo pensaba que estaba aprendiendo a capturar tlacuaches. Muchos años después, comprendí que la naturaleza me estaba enseñando algo todavía más importante. Me estaba enseñando a leer la evidencia. Y ese fue, sin que yo lo supiera, uno de los primeros pasos en el nacimiento del observador. Con los años comprendí que aquella caminada antes del amanecer nunca se trató sobre atrapar un tlacuache o una zarigüeya. Fue sobre aprender a observar. Verás, todos nacemos con ojos, pero muy pocos aprendemos a observar. Vemos un árbol y decimos árbol. Vemos una vaca y decimos vaca. Vemos un rancho y creemos que ya lo conocemos. Nuestro cerebro le pone nombre a todas las cosas y con demasiada facilidad confundimos ese nombre con haberlas comprendido. La naturaleza, sin embargo, nunca ha necesitado de nuestros nombres para seguir funcionando. Ella continúa hablando en un lenguaje silencioso. Por ejemplo, la forma en que una hoja cambia de color antes de secarse, la dirección en que vuelan unas aves al amanecer o al atardecer, el olor de un suelo después de una lluvia ligera, el comportamiento de un animal unos segundos antes de que ocurra algo que nadie jamás ha visto venir.
y la mayoría de esas conversaciones pasan desapercibidas. No porque la naturaleza sea misteriosa, sino porque nosotros dejamos de escuchar. Durante muchos años pensé que observar consistía en mirar con atención, con fijeza, centrarnos. Hoy sé que no es así. Observar comienza cuando aceptamos que todavía no entendemos lo que tenemos frente a nosotros. Y ese momento es incómodo. Nuestro orgullo quiere respuestas rápidas. Quiere clasificar, explicar y seguir adelante. Pero el observador hace exactamente lo contrario. El observador se detiene, permite que la pregunta permanezca viva, resiste la tentación de llenar el silencio con una respuesta apresurada. No nací siendo observador. Como casi todos, nací creyendo que ver era suficiente. Pero sin saberlo, una simple pregunta empezó a cambiar esa manera de mirar el mundo. Tenía alrededor de 12 años cuando mi padre me hizo una pregunta que en ese momento no parecía tan importante. Me dijo, ¿qué crees que llega primero? ¿El bosque o la lluvia? En otras palabras, ¿el bosque está ahí porque llueve más? ¿O llueve más porque el bosque está ahí? Y yo respondí con la seguridad que solo tienen los niños. La lluvia crea el bosque. Él sonrió, no me dijo que estaba equivocado, tampoco empezó a darme una explicación. Simplemente respondió. Yo creo que es el bosque el que llama a la lluvia. Y terminamos de hablar, o al menos eso fue lo que yo creí, porque algunas preguntas no terminan cuando acaba la conversación, sino que apenas empiezan ahí. Nunca olvidé aquella conversación, no porque hubiera entendido la respuesta, sino porque no podía dejar de pensar en la pregunta. ¿Cómo es que un bosque podía atraer la lluvia? Las nubes, ¿cómo las atraía? Todo lo que había aprendido hasta entonces decía lo contrario. Primero llueve, después crecen las plantas, y parecía lógico, para mí era evidente. Y sin embargo, algo dentro de mí no terminaba de aceptar que aquella respuesta fuera suficiente. Con el paso de los años descubrí que las preguntas importantes tienen una característica curiosa. No exigen una respuesta inmediata, pero sí exigen aprender a ver de otra manera. Sin darme cuenta, empecé a detenerme un poco más frente a las cosas. Ya no me bastaba con saber el nombre de una planta, quería entender por qué esa planta estaba ahí y no unos metros más adelante. Ya no era suficiente ver un árbol grande, majestuoso. Empecé a preguntarme, ¿qué es lo que lo permitió llegar a ser grande mientras otros apenas sobrevivían? No buscaba teorías, buscaba pistas. Y la naturaleza rara vez responde con palabras, responde con patrones. Una sola observación casi nunca significa nada. Pero cuando el mismo patrón aparece una y otra vez en lugares distintos, momentos distintos y bajo condiciones distintas, comienza a revelarse una historia que antes permanecía invisible. Con el tiempo, aprendí que observar no consiste en acumular información. Consiste en aprender a distinguir lo que merece volver a ser observado. Y ese descubrimiento cambió mucho más que mi manera de ver un rancho. Cambió mi manera de ver la vida, la realidad. Porque empecé a notar algo que antes pasaba inadvertido. La mayoría de las personas ve
buscando confirmar lo que ya cree. El observador, en cambio, ve dispuesto a descubrir que estaba equivocado. Y existe una diferencia enorme entre ambas actitudes. Verás, la primera protege el ego, la segunda alimenta la curiosidad y la naturaleza recompensa a la segunda, porque nunca intenta demostrar que nosotros tenemos la razón, simplemente sigue siendo lo que es, sin pedir permiso, sin adaptarse a nuestras teorías, sin preocuparse por nuestras certezas. Fue mucho tiempo después cuando comprendí que aquella pregunta sobre el bosque y la lluvia nunca había tratado del bosque, había tratado de mí. Había sido una invitación silenciosa a abandonar la necesidad de tener respuestas y empezar a desarrollar algo mucho más valioso, la capacidad de hacer mejores preguntas. Y sin saberlo, esa capacidad empezó a crecer en los lugares más inesperados. No ocurrió en un salón de clases, sino que ocurrió donde la naturaleza todavía estaba dispuesta a conversar con aquel que tuviera la paciencia de escuchar. Cuando era niño, no sabía que me estaba convirtiendo en un observador, simplemente tenía curiosidad. Como muchos niños quería hacer cosas, sembrar, cuidar animales, ver crecer algo que dependiera de mí. Y un día llegaron unos conejos a mi vida. Al principio pensé, lo importante es alimentarlos, darles agua, mantener limpia su jaula. Creí que cuidar consistía en hacer. Pero muy pronto descubrí que hacer no siempre era lo más importante. Noté que algunos días los conejos comían con entusiasmo, otros días dejaban parte del alimento, a veces estaban inquietos, otras veces permanecían completamente tranquilos. Y yo quería encontrar una explicación inmediata para cada cambio. Y entonces apareció una persona que sin proponérselo terminó enseñándome una de las lecciones más valiosas de mi vida. El sargento Cucas. Él no observaba por observar, observaba para interpretar. Y eso es muy diferente, porque dos personas pueden ver exactamente el mismo suelo y llegar a conclusiones completamente distintas. Una persona verá la tierra, otra verá la fertilidad. Una verá maleza, otra protección. Una verá un problema, otra el inicio de una solución. Y la diferencia no está en los ojos, está en el conocimiento que acompaña a la observación. Con los años comprendí que observar por sí solo no basta. Si no aprendemos a interpretar lo que vemos, corremos el riesgo de inventar explicaciones que solo confirman lo que ya creíamos. Alimentamos el ego. Y la naturaleza no cambia porque nosotros estemos convencidos de tener razón. Ella únicamente responde a sus propias leyes. Por eso, el conocimiento tiene un propósito muy distinto al que muchas veces imaginamos. No existe para reemplazar la observación, sino que existe para enriquecerla. Cada libro leído, cada conversación con un buen maestro, cada error cometido y cada temporada vivida en el campo amplían nuestra capacidad para relacionar patrones que antes parecían no tener conexión. Y entonces ocurre algo extraordinario. Lo que ayer parecían hechos aislados empiezan a convertirse en un sistema. El comportamiento de un animal deja de ser un evento curioso. El color de una hoja deja de ser un simple detalle. El olor del suelo deja de ser una sensación pasajera. Todo empieza a conversar con todo. Y cuando eso sucede,
la naturaleza comienza a revelar relaciones que siempre estuvieron ahí, pero que antes éramos incapaces de reconocer. Sin embargo, incluso una buena interpretación sigue siendo solo una hipótesis. La naturaleza todavía no ha dado su respuesta, el fallo final. Por eso el observador da un paso más. Ajusta. Hace un cambio pequeño, deliberado y consciente. Después espera. Vuelve a observar. Monitorea la respuesta sin intentar forzarla. Y solo entonces aprende. Y no porque su idea haya sido correcta, sino porque permitió que la naturaleza corrigiera su manera de pensar. Este es el ciclo que, sin saberlo, empezó a formarse en mi infancia. Mucho antes de que aprendiera sobre ganadería, mucho antes de que estudiara agronomía, mucho antes de que alguien me enseñara fórmulas o modelos. Primero aprendí que la naturaleza habla. Después comprendí que solo responde a quien tiene la paciencia de observarla, el conocimiento para interpretarla y la humildad para aceptar cuando ella demuestra que estábamos equivocados. Con el tiempo, descubrí que la naturaleza tiene una cualidad extraordinaria. Nunca discute. Si uno se equivoca, no te levanta la voz, no intenta convencernos, simplemente responde con resultados. Y quizá por eso se convirtió en mi maestra más exigente. Estando en la preparatoria, cayó en mis manos un libro llamado Forrajes, de Heath y Metcalfe. Y yo lo leí con entusiasmo, yo devoraba los libros. Un capítulo describe cómo reconocer deficiencias de distintos elementos minerales, nutrientes, observando las hojas de las plantas. Zinc, cobre, hierro, manganeso, nitrógeno, potasio, fósforo. Aprendí a distinguir síntomas, colores y patrones, fascinado por la idea de que una planta pudiera revelar lo que estaba ocurriendo en el suelo. Pero algo no dejaba de incomodarme. Cuando salía al campo y observaba la vegetación natural, aquellas deficiencias parecían desaparecer. Los bosques no mostraban hojas reclamando zinc. Los arbustos no parecían sufrir por falta de cobre. Las praderas sanas crecían sin que nadie las fertilizara constantemente. Entonces vi que la naturaleza no coincidía con el libro. Y no pensé que el libro estuviera mal, pero tampoco podía ignorar lo que tenía delante de los ojos. Ahí comenzó una conversación que me acompañaría durante décadas. No buscaba desacreditar lo que había leído, pero sí quería entender por qué la realidad parecía contar una historia más completa. Con los años empecé a notar un patrón. Las deficiencias aparecían cuando el suelo había perdido su vitalidad por cualquier situación, cuando el humus desaparecía, cuando la vida del suelo se degradaba. Y entonces comprendí que quizás estaba haciendo la pregunta equivocada. En lugar de preguntar qué elemento mineral le falta a esta planta, empecé a preguntarme qué ocurrió en este suelo para que la planta ya no pudiera acceder a lo que siempre había estado ahí. Fue un cambio pequeño en apariencia, pero cambió toda mi manera de observar. Dejé de perseguir síntomas y comencé a buscar las condiciones que hacen posible la abundancia. Desde entonces, comprendí que la naturaleza casi siempre trabaja desde las causas. Somos nosotros quienes solemos obsesionarnos con los efectos. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia por completo la forma en que uno aprende. El observador no se conforma con encontrar respuestas. Quiere descubrir
cuál fue la pregunta que la naturaleza respondió para producir ese resultado. ¿Qué pasó antes? Y con el tiempo empecé a descubrir algo que hoy me parece evidente, pero que entonces apenas alcanzaba a intuir. En la naturaleza casi nada ocurre de manera aislada. Cada hoja pertenece a una planta, cada planta a una comunidad, cada comunidad modifica el suelo y luego, silenciosamente, modifica la vida que este suelo puede sostener. Eso lo veía cuando iba a andar en bicicleta en el monte y había tajos en la tierra donde maquinaria había trabajado. Era imposible no notarlo. Todo está relacionado. Sin embargo, nosotros solemos estudiar las cosas por separado. Una materia para el suelo, otra para las plantas, otra para los animales, otra para el agua. Como si la naturaleza hubiera organizado el mundo en capítulos. Pero la naturaleza nunca hizo esa división. La hicimos nosotros. Quizá por eso, cuando intentamos resolver un problema aislándolo del resto, muchas veces terminamos creando otro problema que antes no existía. Mientras más observaba, más difícil me resultaba creer que la fertilidad del suelo pudiera reducirse únicamente a una lista de elementos minerales. Había algo mucho más profundo sucediendo bajo la superficie, algo que no aparecía en las tablas, algo que no podía medirse únicamente con un análisis de laboratorio: la vida. Y no me refiero solamente a plantas y animales, me refiero a esa inmensa comunidad de organismos que trabajan sin descanso bajo nuestros pies. En aquella época todavía no entendía cómo funcionaban, ni conocía los nombres de la mayoría de ellos, pero ya podía ver sus efectos y comprendí una lección que me ha acompañado hasta ahora. Muchas veces no podemos observar directamente la causa, pero sí podemos aprender a reconocer sus efectos, sus consecuencias. Por ejemplo, no necesitamos ver el viento para saber que existe. Basta observar que las hojas se mueven. Bueno, con la biología ocurre algo parecido. Rara vez vamos a ver los millones de organismos que habitan el suelo, pero podemos aprender las huellas que dejan a su paso, sus productos. Un suelo que absorbe la lluvia, un pasto que rebrota con vigor, con mucha hoja, una planta que no necesita fertilizantes constantemente, un animal que expresa salud sin que nadie tenga que medicarlo. Todo eso son conversaciones. La naturaleza nunca habla con palabras, habla con consecuencias. Y el observador aprende a escuchar esas consecuencias antes de intentar intervenir, porque intervenir demasiado pronto suele impedirnos comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Fue entonces cuando empecé a sospechar que la riqueza de un suelo no podía medirse únicamente por lo que éste contenía, sino sobre todo por la vida que era capaz de sostener. Y muchos años después llamaría a eso riqueza biológica. Pero en aquel momento solo tenía una intuición. Y como ocurre con las mejores intuiciones, tardaría muchos años en encontrar las palabras para describirla. Con el tiempo, empecé a hacer algo que cambiaría mi manera de aprender para siempre. Dejé de preguntar solamente ¿qué estoy viendo? Y empecé a preguntar ¿qué relación tiene esto con todo lo demás? Esa sola pregunta cambió el mundo frente a mis ojos. Una planta dejó de ser únicamente una planta. Empezó a contarme una historia sobre el suelo que la sostenía y alimentaba. El suelo dejó de ser solamente tierra. Empezó a hablarme del agua que retenía, de los organismos que lo habitaban,
y de los años de decisiones que lo habían construido o degradado. Entendí que el suelo tiene memoria y comprendí algo que nunca he podido olvidar. La naturaleza casi nunca produce hechos aislados, sino que produce cadenas de consecuencias. Y cuando rompemos una de estas relaciones, otras también cambian. A veces de manera visible, otras veces tan lentamente que nadie las nota, hasta que el problema ya es demasiado grande para ignorarlo. Quizá por eso durante años me costó aceptar respuestas simples. No porque desconfiara de quienes las daban, sino porque la naturaleza nunca me había parecido simple. Era extraordinariamente ordenada, pero nunca era simplista. Cada respuesta parecía abrir la puerta a una mejor pregunta. Y eso, lejos de frustrarme, despertaba todavía más mi curiosidad. Lo disfrutaba enormemente. Con los años descubrí que la curiosidad tiene dos caminos. Uno busca respuestas para dejar de preguntar. El otro busca comprender para poder hacer mejores preguntas. El primero termina acumulando información, pero el segundo nunca deja de aprender. Sin saberlo, yo había comenzado a caminar por ese segundo camino, que no era el más rápido, tampoco el más cómodo, y con frecuencia significaba aceptar que no tenía una explicación. Eso exige algo que pocas veces nos enseñan: humildad. La humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, consiste en aceptar que la realidad siempre sabe algo que nosotros todavía no hemos descubierto. Y cada vez que olvidamos esto, dejamos de observar. Empezamos a defender nuestras ideas en lugar de ponerlas a prueba. Y cuando eso ocurre, dejamos de aprender. No porque la naturaleza haya dejado de enseñar, sino porque nosotros dejamos de escuchar. Hoy, después de tantos años, sigo haciendo el mismo ejercicio. Cuando llego a un rancho, intento que mis conocimientos no hablen primero. Intento que hablen mis ojos. Y antes que mis ojos, mis preguntas de lo que veo. Porque he aprendido que una buena observación rara vez empieza con una respuesta brillante. Casi siempre empieza con una pregunta humilde. Después descubrí algo que al principio me resultó difícil aceptar. El mayor obstáculo para observar no es falta de conocimiento, sino que es el exceso de certeza. Cuando creemos que ya entendimos un sistema, dejamos de hacer preguntas. Y el día que dejamos de hacer preguntas, la naturaleza deja de tener permiso para seguir sorprendiéndonos. Ahora he visitado muchos ranchos en muchos países, cada uno con clima distinto, suelo distinto, ganado distinto, culturas distintas. Sin embargo, antes de bajar del vehículo al suelo, intento recordar algo. Todavía no sé lo que está ocurriendo ahí. Podría parecer una frase extraña después de tantos años de experiencia, el no saber qué está ocurriendo. Pero precisamente la experiencia me enseñó a pensar así. La experiencia no debe volvernos más rígidos, debe volvernos más cuidadosos con nuestras conclusiones. Verás, cada rancho es una conversación nueva y empieza cada ocasión. No es una repetición de una conversación anterior en otro lugar. Por eso procuro llegar con preguntas antes que con respuestas. No entro buscando confirmar que mis ideas eran correctas. Entro buscando descubrir dónde pudieron haber sido incompletas. ¿Qué es lo que supuse demasiado pronto? ¿Qué relación no alcancé a ver? ¿Qué patrón interpreté de manera equivocada? ¿Y qué me está mostrando hoy la naturaleza que ayer fui incapaz de reconocer?
Cada una de esas preguntas abre una puerta, y cada puerta puede cambiar por completo la interpretación del sistema. Durante mucho tiempo pensé que aprender consistía en acumular respuestas, pero hoy creo exactamente lo contrario. Aprender consiste en mejorar la calidad de nuestras preguntas. Lo voy a explicar mejor. Las respuestas tienen fecha de nacimiento, algunas incluso fecha de caducidad. Las buenas preguntas, en cambio, pueden acompañarnos toda la vida. La pregunta sobre el bosque y la lluvia me acompañó durante décadas. La pregunta sobre las deficiencias minerales me llevó a buscar el origen de la fertilidad duradera del suelo y cómo se crea. Una y otra vez descubrí el mismo patrón. La naturaleza respondía preguntas que casi nadie estaba haciendo. Quizá por eso, cuando alguien me pregunta cuánto tiempo necesito para entender un rancho, lo primero que hago es sonreír, se me sale. Porque un rancho no se termina de entender, se sigue observando. Verás, cada estación revela algo distinto. Cada sequía deja al descubierto relaciones que permanecían ocultas. Cada lluvia es una nueva página. Cada animal añade información. Cada decisión modifica el sistema. Y el sistema vuelve a responder. Por eso regreso a analizar mis preguntas. No porque dude del rancho, regreso porque desconfío de la facilidad con la que mi propia mente cree haberlo entendido. Desconfío de mí mismo. La naturaleza cambia, pero quien más necesita cambiar soy yo. Si mis explicaciones permanecen iguales durante años, mientras el sistema sigue hablándome, probablemente dejé de observar hace mucho tiempo. Y esto para un observador es un riesgo mucho mayor que equivocarse, porque un error lo puedes corregir, pero la soberbia de creer que ya entendimos, esa sí puede volvernos ciegos. Con el paso de los años empecé a vivir una experiencia que nunca hubiera imaginado. Mientras observaba a la naturaleza, más preguntas tenía, y mientras más resultados obtenía, menos preguntas parecían surgir de los demás. Verás, mi rancho no era perfecto y nunca lo ha sido. Cada año cometemos errores. Cada estación me obliga a corregir algo. Cada sequía revela una debilidad que antes no había visto. La naturaleza nunca me permitió sentir que ya había llegado al éxito. Pero había algo que sí resultaba evidente. Bajo las mismas lluvias, suelos iguales, en ranchos separados por apenas 2 o 3 minutos de camino, los resultados eran diferentes. No porque yo fuera más inteligente o trabajara más fuerte, más duro, simplemente estaba tomando decisiones distintas porque estaba viendo relaciones que antes yo mismo no había sido capaz de ver. Eso era todo. Durante mucho tiempo pensé que esas diferencias despertarían conversaciones. Imaginaba que algún vecino se atrevería a preguntar, ¿qué estás viendo que yo todavía no alcanzo a ver? Yo ciertamente habría hecho esa pregunta, porque siempre he sentido curiosidad cuando alguien obtiene un resultado que yo no puedo explicar. Pero esa conversación casi nunca ocurrió. Y al principio me desconcertó. Después me entristeció un poco y finalmente comprendí algo que cambió para siempre mi manera de enseñar. Descubrí que las personas no cambiamos de manera de observar cuando alguien nos muestra una respuesta diferente. Cambiamos cuando una pregunta empieza a incomodarnos lo suficiente como para buscar la respuesta por nosotros mismos. Desde entonces dejé de preocuparme por convencer porque comprendí
que nadie puede prestar sus ojos a otra persona, ni su mente. Lo único que podemos hacer es despertar su curiosidad. Y si eso ocurre, el resto del camino lo hará la naturaleza. Ella es mucho mejor maestra de lo que yo jamás podré llegar a ser. Llegó un momento en que comprendí que la naturaleza nunca había estado peleando conmigo. Durante años, como muchos productores, pensé que mi trabajo consistía en corregir problemas, combatir malezas, corregir deficiencias, controlar plagas, resolver enfermedades. Una lucha constante. Cada solución parecía traer un problema nuevo. Hasta que poco a poco empecé a hacer una pregunta diferente. ¿Y si no es la naturaleza la que está fallando? ¿Y si fuera yo quien todavía no comprendía el sistema? Wow, esa pregunta cambió por completo mi manera de trabajar. Dejé de ver cada problema como un enemigo aislado y empecé a preguntarme, ¿qué está intentando decirme el sistema? Porque un sistema biológico rara vez produce un problema sin una historia detrás. Cada consecuencia tiene antecedentes. Cada síntoma pertenece a una red de relaciones mucho más amplia. Y mientras más lograba comprender esas relaciones, más ocurría algo que al principio me parecía increíble. La naturaleza empezaba a trabajar conmigo. No porque yo la estuviera controlando, sino porque apenas comenzaba a dejar de estorbarla. Y me da risa decirlo, pero sí, la estaba estorbando todo el tiempo. Esa fue una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque muchas veces creemos que producir más requiere hacer más. Pero la naturaleza me enseñó que con frecuencia generar más vida consiste en dejar de interrumpir procesos que ya saben funcionar. Como decía mi padre, la vaca sabe todo lo que necesita para ser una vaca exitosa. No era magia, no era suerte, era biología. Y entonces entendí algo que transformó mi manera de pensar sobre la riqueza. Durante mucho tiempo había asociado la riqueza con producir más. Más kilos de carne, más litros de leche, más dinero. Pero la naturaleza medía la riqueza de otra manera. Un suelo rico no es el que acumula más nutrientes, es el que sostiene más vida. Un rancho o finca rica no es la que depende de más insumos, es el que genera más relaciones vivas. Y una persona rica en observación no es la que tiene todas las respuestas, es la que cada año descubre mejores preguntas que las del año anterior. Fue entonces cuando empecé a comprender que la abundancia no se fabrica, se favorece, no se impone, se permite. La vida responde cuando dejamos de romper las relaciones que la hacen posible. Y quizá esa sea la lección más grande que la naturaleza ha intentado enseñarme desde que era un niño. La abundancia no empieza en el dinero, empieza en la abundancia de vida. Vida en el suelo, vida en el pastizal, vida en mejor salud de nuestro ganado y mayor número de cabezas, vida y gozo en nuestras familias, vida satisfactoria y plena en nosotros mismos. Ser observador tiene un costo. No el costo de caminar más por los potreros, ni de leer más libros, ni de trabajar más horas. El verdadero costo es mucho más difícil de pagar. Es renunciar a la comodidad de creer que ya entendimos. Es aceptar que una idea que hemos defendido durante años puede estar incompleta. Es permitir que la naturaleza corrija nuestras conclusiones una y otra vez. No siempre resulta fácil, porque todos disfrutamos tener respuestas, tener la razón.
Pero la naturaleza parece recompensar a quienes conservan la humildad de seguir haciendo preguntas. Con el tiempo comprendí que el mejor observador no es quien más conocimientos acumula, es quien menos miedo tiene de descubrir que estaba equivocado. Cada error que la naturaleza me mostró terminó convirtiéndose en una lección. No porque me demostrara que sabía poco, sino porque me permitió ver una relación que antes permanecía oculta. Por eso, todavía hoy cuando voy a un rancho, no espero confirmar lo que creo saber, espero descubrir aquello que ayer todavía no fui capaz de ver. Esa es la diferencia entre recordar una explicación y seguir aprendiendo de un sistema vivo. Tal vez mientras escuchas esto pensaste, yo también observo, y probablemente tengas razón. Todos observamos. La verdadera pregunta es diferente. ¿Estamos dispuestos a permitir que la realidad transforme nuestra manera de pensar? Porque el nacimiento del observador no ocurre el día que aprendemos una técnica, o el día que leamos un buen libro, o el día que alguien nos convence de una nueva idea. Ocurre el día en que dejamos de defender nuestras certezas y comenzamos a ponerlas a prueba frente a la realidad. Y ese fue el cambio que transformó mi vida. Y deseo que también pueda transformar la tuya. La próxima vez que camines por un campo, un bosque, un jardín o cualquier lugar donde la vida está haciendo un trabajo silencioso, resiste por unos minutos la necesidad de explicar lo que ves. Observa, relaciona, interpreta, haz un pequeño ajuste, regresa, monitorea, aprende y deja que la naturaleza tenga la última palabra. Tal vez descubras algo nuevo sobre ese lugar, pero tengo la sospecha de que el descubrimiento más importante ocurrirá dentro de ti. Porque el día que la realidad vale más que nuestras certezas, ese día nace un verdadero observador. Si después de escuchar esta observación sientes que empiezas a ver la naturaleza de una manera distinta, entonces ya valió la pena haber grabado este video. Porque eso fue exactamente lo que cambió mi vida. Y si quieres seguir recorriendo este camino conmigo, me dará mucho gusto acompañarte dentro de la Academia de Pastoreo Total. Ahí no vamos a memorizar respuestas, vamos a seguir aprendiendo a observar.